¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a una nueva entrega de su programa Enfoques Jurídicos. Boris de León, su servidor, les da las gracias por la sintonía. En esta oportunidad contaremos con la grata presencia de la licenciada Juliana Ramón, directora de ProUsuario, con quien hablaremos acerca del sistema de protección de los usuarios de servicios financieros. Regresamos en breve. Bien, amigos, estamos de vuelta en su programa Enfoques Jurídicos. Bienvenida, Juliana. Muchísimas gracias, Boris. Es un placer acompañarte en el día de hoy. Para nosotros es un placer tenerte acá en el programa para poder hablar de un tema muy importante porque compete a todas las personas, todos los residentes aquí en la República Dominicana, pues tenemos o queremos tener servicios financieros. Y en ese sentido sería importante saber cómo surge ProUsuario. Este es un organismo público autónomo. ¿Cuáles son las características de este organismo, ¿no? que está llamado a servir a los usuarios de servicios financieros? Esa es una excelente pregunta para empezar, Boris. ProUsuario, que es la Oficina de Protección a los Usuarios de Servicios y Productos Financieros, es una dependencia de la Superintendencia de Bancos creada mediante una resolución de la Junta Monetaria y tiene como misión, pues, acompañar a los usuarios, escucharles, orientarles y respaldarles y garantizar que existan relaciones armónicas y equitativas entre los usuarios y sus proveedores de servicios, que son las entidades de intermediación financiera. Y aquí, Boris, hago una pausa importante. La ley, ¿verdad?, nos da una competencia sobre las entidades que regula la Superintendencia de Bancos. Y esos son los bancos múltiples, las asociaciones de ahorros y préstamos, los bancos de ahorros y crédito y las corporaciones de crédito. Y sobre esas entidades, pues la Superintendencia de Bancos tiene un mandato legal de acompañar al usuario en todas sus interacciones con las entidades. La idea es que el usuario pues conozca sus derechos y que tenga un espacio a donde acudir en el caso hipotético de que necesite que sus derechos sean reivindicados. Muy interesante, Juliana. Esto significa que hay una separación de funciones respecto, por ejemplo, a lo que es Proconsumidor. Sabemos que tenemos una ley del 2005 pues que establece un sistema de protección a los consumidores y usuarios, y se escucha muchas veces pues ese organismo digamos que en la opinión pública hace mucho eco. ¿Este organismo tiene alguna incidencia en el mercado de los servicios financieros o esto es competencia exclusiva de ProUsuario? Boris, nosotros tenemos una anécdota en ProUsuario que decimos que el día que alguien entra a las oficinas de ProUsuario con una plancha, nos vamos a sentir muy orgullosos porque realmente vamos a haber logrado ese posicionamiento que queremos de la oficina y pues ese alcance de los servicios. Sin duda, ProConsumidor, el Instituto Dominicano de Protección del Consumidor, tiene de larga data pues una presencia y ha trabajado de manera brillante su posicionamiento para asegurarse que los usuarios le conozcan. Y como bien señalas, hay una división de funciones que viene dada precisamente por la ley. La ley monetaria y financiera, en el caso de ProUsuario, le asigna a la Superintendencia de Bancos una tarea específica de velar por la protección de los derechos de los usuarios de los servicios financieros. Y en ese tenor, pues tenemos dos áreas de acción diferentes y distintas. En algunos casos, pues entendemos que vemos sinergias y pues ahí estamos trabajando conjuntamente con nuestros compañeros en ProConsumidor para aprovechar que en esos espacios donde se pueden aprovechar las capacidades de ambas instituciones, real y efectivamente nuestros esfuerzos sean coordinados para garantizar un mejor servicio a la ciudadanía, pero de manera general, pues tenemos un ámbito de aplicación separada. Y como les decía hace unos minutitos, pues nosotros estamos para intervenir y pues para velar por el establecimiento y la existencia de un sistema robusto de protección de los derechos de los usuarios de los servicios financieros, que abarcan todas esas instituciones que son supervisadas por la Superintendencia de Bancos, dejando por fuera, ¿verdad, Boris?, esos casos de las financieras, las cooperativas que también quedan dentro de otro régimen o cualquier otro tipo de comercio de manera general, pues que tiene entonces, está llamado al usuario a acudir a otra agencia de protección de los derechos. Muy bien, de manera que ProUsuario cuenta con un respaldo legal. Correcto. No solamente reglamentario, sino que la misma ley monetaria y financiera prevé pues como una función de la Superintendencia de Bancos tener esta oficina exclusivamente dedicada a atender las problemáticas que afectan a los usuarios de servicios financieros. Y esto nos hace preguntarnos, Juliana,
¿cuáles son las principales funciones o los principales servicios que ofrece ProUsuario? Porque cuando uno piensa de manera general en, bueno, tengo una oficina que atiende a los usuarios de servicios financieros, pero no se sabe para qué tipo de actividad concreta o ante cuál tipo de problema un ciudadano que puede estar perfectamente viendo o escuchando el programa, pues podría tener interés en acudir ante ProUsuario. Te cuento, Boris, desde ProUsuario ofrecemos una serie de servicios y voy a hacer una pausa inicial para decirle que lo primero es que son todos absolutamente gratuitos, libres de costos, libres de cualquier tarifa y pues que se puede acceder a ellos a través de distintos canales. De manera principal, destacar esa función de recibir reclamos. ProUsuario está habilitado de conocer esas instancias en las que los usuarios estiman que sus derechos les han sido vulnerados por parte de sus proveedores de servicios. Y en ese caso, pues el usuario, en primer lugar, tiene que acudir a la entidad de intermediación financiera de la que se trate, poner una reclamación, y les pongo un ejemplo, traté de utilizar un cajero, el cajero no me dispensó el dinero, y entonces tengo que exigirle a esa entidad que me responda por qué no me ha entregado el dinero, y pues evidentemente si me ha hecho el débito de mi cuenta, que me resarce esa situación. La entidad tiene un plazo, por lo general, de hasta 30 días para responderle al usuario. Si el usuario no queda conforme con la respuesta que recibe de la entidad o la entidad no le da respuesta, el usuario tiene el derecho de venir a ProUsuario. Y en ProUsuario nosotros revisamos ese caso, hacemos los análisis y las evaluaciones correspondientes y determinamos si tenemos que instruirle a la entidad de intermediación financiera a corregir la situación. Entonces, el usuario tiene en primer lugar esa posibilidad de presentar reclamaciones, quejas y denuncias ante nuestras oficinas. También tiene a su disposición el servicio de información financiera, que es un servicio que consiste en la posibilidad de hacer una pregunta abierta a las entidades para conocer sus productos financieros. Tiene mucha utilidad, por ejemplo, en el caso de fallecimientos de un familiar, en el que los herederos pues tienen interés de saber dónde su padre o su madre ha podido tener cuentas y deudas, evidentemente, dentro del sistema, y nosotros pues desde ProUsuario lanzamos esa pregunta hacia las entidades y les consolidamos un reporte que le entregamos de respuesta a los usuarios. También, de manera muy interesante, la Superintendencia de Bancos consolida una central de riesgos, que es una base de datos que compila todas las informaciones sobre los créditos de los usuarios que nos reportan las entidades de intermediación financiera. Esa información está a disposición de los usuarios y puede ser consultada sin límites, sin restricciones y de manera gratuita. Es decir, que esto permite a los usuarios tener entonces un reporte de información crediticia de parte de ProUsuario. Correcto, es una especie de reporte crediticio. Evidentemente tiene una serie de distinciones frente a lo que es el buró de crédito, que compila información de otras áreas, por ejemplo, algunas áreas comerciales como la de teléfonos o electricidad. Esto se ciñe única y exclusivamente a los reportes que hacen las entidades supervisadas por la Superintendencia de Bancos, como dijimos ahorita, los bancos múltiples, que son esos nombres grandes, ¿verdad?, que conocemos, y las asociaciones de ahorro y préstamos y demás entidades. Aquí el usuario tiene la capacidad de identificar y ver su perfil financiero, ver cómo ha sido su comportamiento y también de conocer esa calificación regulatoria que le asigna a las entidades conforme unos parámetros normativos que tienen. Y sin dudas es un instrumento de muchísima utilidad para el usuario porque le permite conocerse desde el aspecto financiero y eso puede impactar las decisiones que adopta en el manejo de sus finanzas personales. Entonces, ahí ya te he contado sobre 3 servicios: las reclamaciones, las quejas y las denuncias, la central de riesgos y también esa consulta de información crediticia, de información financiera, que puede solicitarse a ProUsuario. También, de manera indirecta, nosotros apoyamos a los usuarios en la revisión de los contratos de adhesión, todos esos contratos que son estándar, que es prácticamente un formulario que completamos y firmamos al momento de contratar un producto con las entidades de intermediación financiera. Desde ProUsuario se hace una revisión para garantizar que no existan cláusulas abusivas, esas cláusulas pues que imponen una relación de mucho desequilibrio entre las partes. Bueno, esto es muy interesante. Correcto. Porque de hecho esto quiere decir que ese servicio incluso le ahorra al usuario dinero, porque hay, digamos que personas que pueden ir a oficinas de abogados y si esto es un servicio gratuito, pues realmente hay muchas personas que no pueden
costear que un abogado haga un análisis de un contrato. Correcto. Pues podría entonces una persona ir con su borrador de contrato a hacer cualquier pregunta para, digamos que validar la información que le habrá dado ya la entidad de intermediación financiera. Ahí has hecho un híbrido muy interesante, porque realmente esa pregunta abierta la podemos responder desde nuestra facultad de brindar orientación ciudadana, que es otra de esos aspectos importantes que generamos y que de manera proactiva pues estamos impulsando. El servicio de revisión de esos contratos de adhesión, pues puntualmente lo que exige es que a nivel reglamentario las entidades están obligadas a utilizar contratos que estén autorizados por la Superintendencia de Bancos. No pueden presentarles a los usuarios documentos que no hayan sido revisados y aprobados por la Superintendencia de Bancos, y en este caso ese trabajo pues se concentra dentro de la oficina de Prousuario. Lo importante aquí siempre, Boris, es recordarle a los usuarios que el trabajo que se hace desde Prousuario lo que busca es garantizar que no existan cláusulas abusivas. Eso no significa que no hayan cláusulas de negocio que puedan variar de entidad en entidad, y por eso reiterar siempre la importancia de que el usuario se empodere y que tome conocimiento completo y cabal de los documentos que suscribe con las entidades de intermediación financiera, porque real efectivamente puede ser ese un instrumento para elegir una entidad de intermediación distinta. Y bueno, finalmente, Boris, nosotros también participamos de las supervisiones bancarias, que es otra de las funciones neurálgicas de la Superintendencia de Bancos. Acompañamos a pues al departamento de supervisión con un enfoque desde la protección de los usuarios. Muy interesante. Amigos, vamos a ir a una breve pausa comercial y enseguida regresamos con más. Bien, amigos, estamos de vuelta en su programa Enfoques Jurídicos, compartiendo con la licenciada Juliana Ramón, directora de Prousuario. Juliana, en el segmento anterior detallabas los servicios que da Prousuario de manera gratuita al público, a todos los usuarios de servicios financieros. Y esto nos lleva a preguntarnos, a partir de tu experiencia en Prousuario, ¿cuál ha sido el principal reto que has tenido que enfrentar? Mira, es una pregunta muy buena, Boris, y sin dudas creo que me lleva a decir que el legado que quisiéramos dejar es que quien venga después de nosotros porque que enfrente retos distintos, ¿verdad? Eso yo creo que debe ser la misión de todo servidor público, de encontrar oportunidades, vencer los retos presentes y dejar retos distintos para el que siga. Y en el caso nuestro, yo creo que la tarea principal que teníamos era asegurarnos que tanto el alcance de los servicios como la capacidad de respuesta de la oficina fuera la adecuada. Y un punto primordial ahí era pues la puesta en escena de Prousuario. El primer reto era realmente generar ese top of mind, como dicen los americanos, generar conciencia de la existencia de esta oficina, de lo que hace, de cuáles son los servicios que ofrece y cómo agrega valor a todos los dominicanos y a todas las dominicanas. Y ahí hicimos un esfuerzo muy consciente de la necesidad de pues, tener una presencia mediática y a nivel de comunicaciones que llevara un mensaje concreto, que no fuera solamente un tema pues, de promoción, sino que real efectivamente le entregara a todo usuario que escuchara pues un mensaje que le permitiera impactar sus finanzas personales. Y el plan ahí un poquito que seguimos, por un lado, fue generar una personalidad independiente para Prousuario. Por eso ahora también estamos continuamente reiterando, es una dependencia de la Superintendencia de Bancos porque tampoco se nos puede ir la mano, somos un departamento de la Super de Bancos y es en virtud de esa facultad legal que se le otorga a la Superintendencia de Bancos que Prousuario como brazo de ese organismo pues tiene facultad de actuación. Y ahí pues le creamos esa personalidad independiente que tiene su propia página, su portal web, tiene pues, redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, todas independientes de Prousuario, pues porque ahí podemos tener la licencia de manejar un lenguaje llano y accesible, directo y pues de mucha calidez con el usuario. Y creo que es una estrategia que ha funcionado. En adición a eso, Boris, también hemos apostado a la tecnología, hemos apalancado nuestro crecimiento a nivel de nuestros canales de acceso a través de los medios alternativos con presencia digital. Esa página web a la que hacía referencia hace unos instantes, pues tiene una modalidad de chat en línea. Hemos instaurado un centro de contacto que cumple con los estándares pues
previstos para este tipo de espacios. También hemos dispuesto y hemos organizado formalmente un buzón de correo de manera independiente que puede recibir todos los requerimientos de los usuarios. Y en ese sentido, Boris, nos agrada mucho saber que hoy en día recibimos más del 85% de las interacciones que tenemos con los usuarios a través de canales que creamos nosotros, que no existían antes de agosto del 2020. Nosotros tenemos ya más de 112,000 interacciones registradas, y en estos 20 meses de gestión prácticamente, pues eso supera de manera consolidada lo que había registrado la oficina en los últimos 5 años. Wow. Y más que nada, lo que eso nos dice a nosotros es que real efectivamente había una necesidad y que estamos tratando de ocupar un espacio que era pues de valor para el usuario dominicano. Y la otra cara de la moneda, Boris, pues sería precisamente que en esa misma medida en la que íbamos construyendo esos canales, nosotros también robustecíamos a lo interno nuestra capacidad de respuesta. Hicimos pues reingeniería de los equipos, readecuaciones para asegurarnos que contábamos con los aspectos a nivel de eficiencia necesarios para poder responder a veces, en algunos casos, o hasta el triple de las decisiones y de las solicitudes que se recibían en el pasado en un mismo periodo de tiempo. Y ahí vamos, trabajando. Muy bien. De hecho, a propósito de estos hitos que ha logrado ProUsuario desde agosto del 2020, nosotros hemos visto que, según las estadísticas oficiales, se han acreditado o se ha ordenado la acreditación de más de 150 millones de pesos, fruto de reclamaciones que han sido atendidas favorablemente por ProUsuario. Y esto es un número sumamente importante. Esto quiere decir, para que los televidentes y el público en general, también aquellos que nos escuchan a través de podcast, sepa que ProUsuario funciona. O sea, no es solamente una cuestión digamos, de información y de educación, sino que realmente estas reclamaciones que ustedes reciben son atendidas, y que en muchos casos, si se identifica que el usuario tiene razón, pues esto puede repercutir positivamente para el usuario. Esto nos lleva a preguntarnos, de alguna manera, ¿cuáles serían las principales reclamaciones que recibe la institución? Porque si hablamos de que en 20 meses, de agosto de 2020 a febrero de 2022 es la estadística, pues más de 150 millones en reclamaciones atendidas favorablemente, pues hay muchas reclamaciones que han llegado, ¿no? ¿Cuáles serían las principales quejas del usuario dominicano que llegan allá a ProUsuario? Hemos recibido contadas desde agosto de 2020 más de 6,000 reclamaciones, unas 6,078 reclamaciones. El 74% de las decisiones que han intervenido en esas reclamaciones han sido favorables al usuario. Y eso para nosotros es una estadística pues poderosa, porque lo que llama es a romper ese mito de que no vale la pena reclamar, de que mejor dejar eso así, y de que yo no voy a seguir sumergido en la burocracia que implica hacer una reclamación, porque total, no me van a hacer caso o le van a dar la razón al tercero. Y esos números nuestros pues indican todo lo contrario, indican que nosotros tenemos pues unos usuarios que sienten en algún momento que tienen razón y que persisten y que llegan a nuestras oficinas y que, como tú bien has dicho, pues logran que el Estado les acompañe en un proceso en el que se les puede real efectivamente resarcir por el daño que le haya causado un tercero. Y ahí, para responder puntualmente a tu pregunta sobre el tipo de reclamaciones que recibimos, tradicionalmente la reclamación más común está asociada a cargos y consumos no reconocidos en nuestros productos, ya sean tarjetas de crédito o de débito. Ahí destacarle al usuario, sin duda, que también hay algunas cosas que nosotros podemos hacer para proteger nuestra identidad financiera, para evitar estar en esa situación incómoda, y que básicamente, Boris, pues se concentran en esa responsabilidad de custodiar de manera adecuada nuestros plásticos, nuestras libretas de ahorro, toda la información confidencial asociada a nuestros productos, nuestras contraseñas, nuestros nombres de usuario. Esas informaciones que son personales, individuales, pues tenemos nosotros que estar muy atentos, sobre todo en este mundo digital donde ya hay tantas estafas modernas, cada día más hay mecanismos pues más sutiles de phishing, que nos llaman por teléfono, ¿verdad? Y que se hacen pasar por la entidad de intermediación financiera, y entonces pues logran tener nuestras informaciones. Ahí siempre pedirle al usuario muchísimo cuidado a no aceptar, por ejemplo, ayuda en los cajeros de un extraño,
por más simpático, por más buena gente que parezca, mejor ir al cajero dentro de la sucursal y conversar con un representante de la entidad de intermediación financiera. Y a los usuarios decirles que no se preocupen, que nosotros también estamos muy conscientes de las obligaciones que recaen sobre las entidades, y ahí también somos enfáticos en reiterarles que sobre ellos pesa una carga importante de garantizar y custodiar de manera adecuada los sistemas que previenen pues el fraude y la usurpación de la identidad financiera de los usuarios. Ahí hay una responsabilidad importantísima para las entidades que también desde la Superintendencia de Bancos pues estamos monitoreando y dándole seguimiento. Pero de manera general esa es la reclamación que con más asiduidad llega a nuestra oficina. Muy interesante, Juliana. Digamos que, ¿cómo podríamos en términos llanos explicar cómo hacer una reclamación y a través de cuáles canales? Me encanta esa pregunta, Boris, porque ¿verdad? El tema es práctico y es asegurar que el usuario llegue. Vamos a refrescar los pasos. Nuestra regulación primero dispone que el usuario tiene que reclamar ante la entidad, y eso implica que desde el momento en el que yo me identifico una situación con la que no estoy conforme, que siento que no se ciña los términos bajo los cuales contratamos, yo tengo derecho a reclamarle a la entidad, y la entidad tiene la obligación de recibirme mi reclamación. Así que nada de que no me quieren recibir mi reclamación, ahí usted tiene que persistir, ser firmes, y cualquier dificultad que tenga en poner una reclamación, pues tiene siempre las puertas abiertas del ProUsuario para escucharles y apoyarles. Pero una vez puesta la reclamación en la entidad, que la entidad deberá entregarle al usuario algún tipo de comprobante o evidencia de que puso esa reclamación, el usuario tiene que, esperar, ¿verdad?, un plazo de hasta 30 días, o al momento de recibir la respuesta del usuario, del banco, si no está conforme, puede ir a ProUsuario. Y cuando decimos ir a ProUsuario, tiene diferentes vías de acceso. Primero está la vía tradicional, que es a través de nuestras oficinas presenciales. Estamos tanto en Santo Domingo como en Santiago. Y luego también están nuestros canales alternos. Las reclamaciones pueden enviarse directamente a nuestro buzón de correo electrónico, contacto@prousuario.gov.do. Ahí pues básicamente lo que tenemos que es incorporar en el correo una narración, una narrativa pequeña sobre qué pasó, y anexar copia de nuestra cédula, así del comprobante de lo que nos hayan dado en la entidad como evidencia de la reclamación. ProUsuario revisa esa situación y en un plazo de hasta 60 días pues le responde al usuario con una respuesta que a veces, y en la mayoría de los casos, como hemos dicho, como señalan las estadísticas, pues indica si el usuario tenía o no razón y le instruye a la entidad a tomar una acción correctiva con relación a ese caso, de ser el caso. Adicionalmente tenemos un canal muy interesante, relativamente nuevo, que le invito a todos a descargar, a toda tu audiencia, Boris, ahí les hago ese llamado, que es a través de nuestra plataforma web y el app de ProUsuario Digital. Es decir, que tienen un app que se puede descargar en el celular. Correcto, se puede descargar. Ahora mismo está disponible para descarga en todos los dispositivos Android. A partir de mediados de abril, se podrá también descargar desde el Apple Store, pero desde este momento se puede acceder desde nuestro portal web y en cualquier aparato, ya sea una tablet, un celular con sistema operativo iOS o Android, y se puede navegar perfectamente desde esa plataforma. Ahí nosotros tenemos una especie de oficina virtual montada donde se tiene acceso a todos los servicios de la oficina. Se pueden interponer las reclamaciones, las quejas, las denuncias, se tiene una consulta, un acceso a la consulta de la central de riesgos, y ahí diríamos que quizás es donde real efectivamente cobra valor esa estrategia, porque de manera consolidada, por primera vez, el usuario dominicano, el usuario financiero dominicano tiene acceso a su perfil financiero completo y puede ver lo que ha sido su comportamiento con las entidades de pago, ¿verdad? Sobre todo frente a las entidades de intermediación financiera, puede ver esa calificación regulatoria de la que hablábamos al principio, que le asignan las entidades conforme a los parámetros normativos, y también puede tener acceso a todos nuestros blogs de información financiera y de educación que estamos ahí continuamente alimentando a los usuarios. O sea que real y efectivamente el usuario tiene en sus manos a la superintendencia, tiene a la superintendencia de bancos en su bolsillo y tiene una herramienta que le permite impactar las decisiones que toma desde el aspecto de sus finanzas personales. Y esa herramienta la estamos madurando, Boris, la estamos desarrollando, continuamente estamos trabajando mejoras. Muy en breve plazo vamos a salir con unas nuevas notificaciones en la que la propia aplicación pues te va a avisar cuando hay cambios en tu central de riesgos, para que
tomes acción, Claro. porque real efectivamente lo que queremos a través de ese usuario, de esa herramienta, es empoderar al usuario y asegurarnos que tenemos un usuario que conoce sus derechos, que conoce sus necesidades y que puede real efectivamente tener una relación pues más balanceada con Pero su muy proveedor de interesante. servicios. La aplicación, ¿cómo se llama? Por usuario Pero digital. usuario digital, la O pueden sea, que buscar basta en Google buscarla Play. en Google Play y pues en Correcto. abril, a partir de abril Correcto. en el Apple En el Store. Apple Store. Pero insisto que no tienen que esperar, los que usen iPhone no tienen Claro. que esperar a abrir. Pueden entrar En la desde página cualquier buscador a la página web, registrarse. Tenemos un sistema seguro que está pues conformado con sistemas de validación de la identidad robustos para asegurarnos, evidentemente esas son informaciones confidenciales, Claro. pues para asegurarnos que acceda a esa información quienes realmente tienen que acceder a ella. Pues muy bien, muchísimas gracias, Juliana. Ha sido sumamente interesante el programa. Esperamos contar con una visita tuya muy pronto para que nos sigas actualizando sobre las novedades de ProUsuario. Con muchísimo gusto. Y amigos, hasta una próxima entrega de su programa Enfoques Jurídicos.